Clara estaba sentada en el asiento trasero del autobús, con el sobre marrón apretado contra el pecho, como si guardara un preciado secreto. La calle temblaba bajo las llantas desgastadas, pero sus pensamientos corrían más rápido que el vehículo. Dentro del sobre estaban los documentos firmados para la compra de la casa, su primera casa, a su nombre, pagada con cada centavo que había ganado durante años de trabajo mecánico. Era una casa sencilla, en un barrio remoto, con pintura descascarada y un jardín que aún era solo tierra, pero era suya, y mientras el sol salía en el cielo e iluminaba las farolas oxidadas de las calles suburbanas, Clara sintió una calidez diferente en el cuerpo. No era solo alegría, era alivio. Por primera vez, sintió que podía descansar en algo que no fuera temporal. Desde muy pequeña, Clara aprendió a ser un pilar sólido para los demás. Era quien planchaba la ropa de su padre, peinaba a su hermana antes de la escuela, limpiaba los cubiertos del almuerzo del domingo y recogía los pedazos de todo lo que se rompía en la casa. Cosas, personas, silencios. Mientras Isabela, su hermana menor, recibía muñecas, ropa nueva y un regazo para abrazar, Clara recibía frases como «Eres el pilar de la familia» o «Naciste para cuidar». Y así pasó toda su vida apoyando, pero nunca quien la apoyara. Cuando quedó embarazada, nadie la felicitó. Le dieron consejos duros y una lista de cuentas por pagar. Y ella pagó. Crió a Lucas y Marina sin quejarse, incluso después de 1900. Pasar noches enteras sin dormir, incluso sin saber si habría suficiente comida al día siguiente. Pero ese día, con el sobre en sus manos, Clara comenzó a verse como alguien que también merecía existir por sí misma. Se bajó del autobús con paso firme, aunque el cansancio le pesaba sobre los hombros. El sobre, un poco arrugado, se le apretaba contra el pecho, como si quisiera fundirse con su cuerpo. Al doblar la esquina de la nueva calle, Clara vio la casa por primera vez con ojos descansados. Ya no existían el peso de la burocracia, ni el miedo a perder la propiedad por una coma en el contrato. Allí estaba, paredes beige descoloridas, un balcón estrecho con barandilla de hierro y una puerta azul que crujía al abrirse. Pero era su puerta. Clara respiró hondo y sonrió con lágrimas en los ojos. Sus hijos vendrían a ver la casa al día siguiente y planeaba preparar una pasta sencilla para celebrarlo. Era poco, pero suficiente de ella, no prestado, no temporal. Antes de irse, Clara tomó una foto de la fachada con su viejo celular. Imaginó el día en que vería esa imagen en marcos de fotos esparcidos por la sala, con sus hijos riendo de fondo y tal vez incluso una plantita colgando en el alféizar de la ventana. Fue en ese momento que decidió enviarles la foto a sus padres. Quería compartir su logro, aunque en silencio. El mensaje fue breve. Lo logré. Esta es mi casa. El celular no vibró de inmediato, y eso estaba bien. Clara no esperaba una fiesta ni fuegos artificiales. En el fondo, sabía que ese reconocimiento no era el tipo de reconocimiento que recibía de su familia, pero una parte de ella aún quería escuchar, solo una vez. «Estamos orgullosos de ti, hija». La respuesta llegó 2 horas después, cuando Clara ya estaba en casa, sentada en el suelo de la sala con una caja de herramientas a su lado y un ventilador ruidoso intentando disipar el calor. Su celular sonó con el nombre de su madre. Clara leyó el mensaje una vez, luego 2 veces más, como si el significado pudiera cambiar con cada lectura. ¿Has pensado en Isabela? Está pasando por un momento tan difícil. Esta casa sería perfecta para ella. El cuerpo de Clara permaneció inmóvil, pero algo en su interior se derrumbó. Fue como si alguien hubiera apagado el sol. La recién nacida conquista quedó cubierta por una fría sombra de indiferencia. Una vez más, no era vista como una hija, sino como un recurso. Clara dejó caer el celular al suelo y apoyó la cabeza en su rodilla doblada. Por un momento, pensó en responder con algo agresivo, en gritarle al mensaje que aparecía en la pantalla, pero solo obtuvo un silencio denso, pesado y ancestral. Recordó su infancia, cuando recibía ropa de su prima e Isabela, La noche cayó sin ceremonia, y Clara ni siquiera se dio cuenta. Permaneció sentada en el suelo, sintiendo el cemento bajo las caderas, como si necesitara algo sólido para no desmoronarse por dentro. Sus hijos estaban en casa de su vecina, doña Lucia, una viuda que se había convertido casi en una abuela para Lucas y Marina. Doña Lucia conocía los problemas de Clara, no por chismes, sino porque observaba con atención y un corazón abierto. A veces,
Dejaba un plato de comida en la puerta, sin decir nada. Otras veces, llamaba a Clara para que arreglara un grifo, solo para pagarle, aunque sabía que podía hacerlo ella misma. Fue ella quien dijo una vez: «No naciste para cargar con el mundo entero, hija mía». Clara nunca lo olvidó. Cogió su celular del suelo y borró el mensaje que iba a enviar. Un largo mensaje que intentaba explicar por qué no vendería la casa, por qué la necesitaba, pero se dio cuenta, con una opresión en el pecho, de que no tenía que dar explicaciones. Ya no. Se levantó con esfuerzo, sintiendo las piernas entumecidas, y fue a la cocina improvisada a calentar las sobras de arroz con frijoles. Comió en silencio, mirando la pared vacía que tenía delante. En ella, imaginó un cuadro con la frase que le había oído decir a doña Lucia. Algo dentro de Clara empezó a girar, como una llave que gira. Por primera vez, consideró la posibilidad de no pedir más permiso para existir. Vestido nuevo. Recordó su 15 cumpleaños, cuando tuvo que lavar los platos en la fiesta de su hermana. Recordó todas las veces que había oído que no necesitaba que la mimaran, porque era demasiado fuerte para eso. Y ahora, incluso después de hacer lo imposible, seguía sin merecer ni una sola palabra de reconocimiento. Solo sentía una mezcla de dolor y claridad. Dolía, pero era como ver una herida que siempre había estado ahí y que ahora, por fin, estaba dispuesta a curar. Al día siguiente, Clara se despertó temprano, como siempre, pero esta vez no había servicio programado, ningún cliente esperando en la puerta con un coche averiado. Era domingo, y por primera vez en mucho tiempo, tenía un día entero sin obligaciones impuestas por nadie. Aún así, su cuerpo seguía su ritmo automático. Se lavó la cara, preparó café, dobló las mantas. Cuando Lucas y Marina llegaron de casa de doña Lucia, entraron corriendo, riendo, con un paquete de pan dulce y un dibujo hecho con lápices de colores. «Para colgar en la pared de la casa nueva», dijo Marina con orgullo. Clara sintió un nudo en la garganta. Esa pequeña muestra de amor genuino valía más que cualquier palabra que hubiera escuchado de sus padres. Mientras sus hijos desenrollaban las alfombras viejas y organizaban los juguetes en cajas reutilizadas, Clara recibió otro mensaje. Era de Isabela. Un mensaje largo y cursi, como siempre. «Clara, sé que hiciste lo que creías mejor, pero sabes lo tacaña que soy, ¿verdad? Leo y yo volvimos a pelear, y pensé que, no sé, ya que siempre ayudas». Clara hizo una pausa a la mitad del mensaje. Por primera vez, no se sentía culpable. Se sentía cansada, un cansancio ancestral, acumulado durante años de silenciosa rendición y gestos nunca correspondidos. Sabía exactamente a dónde la llevaría esta conversación, pero también sabía que, esta vez, no cedería. Clara salió a la acera con una escoba en la mano y un torbellino en el pecho. Mientras barría las hojas secas de la entrada de la casa, observaba los detalles del barrio. Una bicicleta apoyada en el portón de al lado, el sonido de una radio vieja proveniente de la casa de enfrente, el olor a tierra mojada de una manguera que corría más adelante. Era un lugar sencillo, pero lleno de vida. La calle parecía acogerla sin exigencias, sin etiquetas, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió fuera de lugar. Allí, nadie la conocía como la que puede con todo. Podía ser simplemente Clara, madre, esposa, persona. Doña Lucía apareció en la puerta con una sonrisa tímida y 2 tazas humeantes de té de hinojo. «Para daros la bienvenida», dijo, entregándoos una de las tazas. Clara la aceptó con silenciosa gratitud, y las dos se sentaron en el escalón de la entrada. La señora observó a los hijos de Clara jugar en el patio, y sin mirarla directamente, dijo: «Cuando empezamos a decir que no, parece que el mundo se derrumba, pero solo caen las cosas que no eran firmes». Clara no respondió, solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Tenía la sensación de que, en ese momento, la estaban viendo de verdad, no como alguien que hacía favores, sino como alguien que también merecía cuidados. Más tarde, mientras organizaba unas cajas en su habitación, Clara oyó a Lucas llamarla desde la sala. «Mamá, abuelos, están aquí». Su corazón latía con fuerza, sorprendido y asustado. No lecó, habían avisado. Caminó hacia la puerta y los vio allí, de pie frente a la casa, con expresiones indescifrables. Su madre sostenía una bolsa de dulces. Su padre miraba a su alrededor como si estuviera evaluando mercancía. Clara abrió la puerta
y los saludó con un breve «hola», manteniendo su antiguo temor a parecer desagradecida. Entraron, recorrieron el espacio con discreción y finalmente su madre comentó: «Es bonito, pero estrecho. Isabela estaría apretada aquí con Leo». Clara respiró hondo y se mantuvo firme. No respondió. Solo observó a su madre caminar por la habitación, jugueteando con uno de los portarretratos que acababa de colocar con tanto cariño. Su padre, de pie, con los brazos cruzados, observaba a Lucas armar un coche de juguete en el suelo. Marina le ofreció una galleta, y él la aceptó sin sonreír. Todo parecía mecánico, sin cariño. Cuando por fin se sentaron, su madre volvió al tema de la casa. «Deberías pensarlo. Esta decisión podría causar resentimiento». Clara sintió que se le subía la sangre a la cabeza. No era ira, era un límite que se estaba alcanzando. Por primera vez, ya no veía autoridad allí. Veía gente común, con defectos, que nunca la habían visto en su totalidad. «Pensé, mamá. He pensado en todos toda mi vida. Ahora pienso en mí misma», dijo Clara, en voz baja pero firme como el hormigón recién vertido. El silencio que siguió fue denso e incómodo. La madre frunció el ceño como si no reconociera a su hija, quizá porque nunca la había conocido. Más allá de lo útil, el padre murmuró algo sobre respetar a los mayores y que la familia está por encima de todo, pero Clara permaneció sentada, con las manos entrelazadas en el regazo, sin bajar la mirada. «Yo también soy familia, papá, solo que solo lo recuerdas cuando me necesitas». La madre probó una última carta, como siempre. Se acercó, tocó el hombro de Clara y dijo con falsa dulzura: «No quieres que tu hermana sufra, ¿verdad?». Eso tocó una vieja herida, el uso de la culpa como forma de control. Clara miró esa mano en su hombro y la apartó con calma. «No soy responsable de lo que haga con su vida, ni de lo que esperas de ella, y ya no voy a renunciar a lo poco que he logrado». El padre resopló y se levantó. La madre se quedó quieta, sorprendida. Era la primera vez que Clara no se rendía, no suplicaba, no daba explicaciones. Por primera vez, se estaba eligiendo a sí misma. Los padres se marcharon poco después, en silencio, llevándose la bolsa de dulces intacta. Clara cerró la puerta con manos temblorosas, pero su corazón, extrañamente, estaba en calma. Era como si hubiera desmantelado una vieja estructura que siempre le había parecido inquebrantable, como si necesitara su aprobación para sentirse completa. Volvió a entrar y encontró a Lucas en el sofá, abrazando a Marina, los dos en silencio. «¿Está todo bien, mamá?», preguntó el niño. Clara se agachó frente a él, le alborotó el pelo y sonrió con lágrimas en los ojos. «Ahora sí que está bien», respondió, y en ese momento comprendió que sus hijos no necesitaban una madre perfecta, solo una de verdad. Más tarde, Clara preparó la pasta prometida. Mientras removía la sartén, percibió el aroma del ajo salteado que impregnaba la nueva casa, y con él, un sentido de pertenencia. Puso la mesa con platos sencillos, vasos de plástico y un mantel con un estampado de fresas marchitas. Cuando los tres se sentaron, Marina aplaudió y gritó: «Primer almuerzo en la nueva casa». Todos rieron, incluida Clara. Ese momento, insignificante para el mundo, fue inmenso para ella. Fue el comienzo de una vida en la que sus decisiones no se medirían por su utilidad para los demás, sino por lo que forjaron en su interior. Después de comer, Clara salió al patio trasero con una silla de plástico y una taza de café. El sol caía suavemente sobre la tierra seca y el viento movía las hojas por las esquinas, como si ayudara a borrar el pasado. Miró a su alrededor e imaginó cómo sería ese espacio en el futuro. Quizás un pequeño huerto, algunas flores, una hamaca colgada de un árbol. Por primera vez, soñar no parecía una pérdida de tiempo. Soñar era un proyecto. Y en esa tierra aún virgen, había espacio de sobra para plantar todo lo que nunca se le había permitido. Descanso, elección, alegría. Fue allí, sentada al aire libre, que Clara oyó que la puerta se abría lentamente. Era doña Lucía, con un cuenco lleno de pan de maíz y una servilleta floreada. «Hoy es tu día», dijo con esa dulzura de quien nunca invade. «Solo ofrece». Clara sonrió, se levantó y fue a buscar otra silla. Las dos permanecieron un rato en silencio, comiendo despacio, viendo a sus hijos jugar con una pelota pinchada.
Tienes un hogar, Clara, dijo doña Lucía, mirándola con ternura. Pero lo más hermoso es que ahora puedes elegir. Y Clara, con un leve suspiro, comprendió. Era cierto. A última hora de la tarde, Clara decidió organizar la pequeña estantería y los recuerdos que había traído consigo al mudarse. Sacó una cajita azul donde guardaba tarjetas de sus hijos, fotografías antiguas y recortes de revistas con sueños pegados en collage. Entre los papeles, encontró una carta que se había escrito a sí misma años atrás, pero que nunca se había atrevido a terminar. Tenía solo 2 líneas. Te lo mereces, aunque nadie te lo diga. Al releer esas palabras, una lágrima solitaria cayó. Era como si aquella Clara del pasado, tan cansada y sola, estuviera allí en la habitación, tomándole la mano y susurrándole: «Has llegado». Esa misma noche, cuando sus hijos ya dormían en colchones en el suelo de la habitación, Clara cogió su móvil e inició la conversación con Isabela. Su hermana le había enviado nuevos mensajes de audio, exigiendo, quejándose, manipulando con la misma melodía de siempre. Pero esta vez, Clara no escuchó ninguno. Los borró todos. Luego silenció la conversación y guardó el teléfono en el cajón. No había odio en su gesto, ni venganza. Había una decisión madura. Ya no podía hacerse daño intentando arreglar una dinámica que solo funcionaba a costa de su dolor. Era hora de dejar de intentar que la salvaran quienes nunca la vieron. En los días siguientes, la noticia de la disputa familiar se extendió entre algunos parientes. Algunos decían que Clara era diferente, demasiado orgullosa, poseída, pero ella no se defendió, no respondió. Por primera vez, no sintió la necesidad de justificarse para mantener vínculos que solo existían cuando se entregaba por completo. Continuó sus días cuidando la casa, haciendo pequeñas reparaciones, atendiendo trabajos cuando surgían, recogiendo a sus hijos del colegio. Poco a poco, lo que antes parecía rebelión, comenzó a convertirse en rutina, una nueva rutina, construida por ella, basada en sus propias decisiones, y ya no en la urgencia de los demás. Una tarde, Clara y sus hijos pintaron juntos una de las paredes de la sala con pintura que ella había recibido de una vecina. El color era amarillo, vibrante, como la luz del sol que ahora parecía filtrarse con más facilidad por las ventanas. Se rieron, se ensuciaron y se equivocaron con las pinceladas, pero a nadie le importó. Fue Marina quien sugirió escribir algo en la pared antes de que la pintura se secara por completo. Tomó un pincel fino y escribió, con la letra torcida de una niña: «Aquí es donde mamá se hizo dueña de su vida». Clara lo leyó en silencio, conteniendo las lágrimas. Esa frase era simple, pero lo decía todo. Era su nueva historia, escrita con verdad y cariño. Unos meses después, llegó el cumpleaños de Clara. No había planeado una fiesta, como en años anteriores. Estaba acostumbrada a dejar pasar la fecha desapercibida, como si no importara tanto como los demás. Pero ese año, Lucas y Marina conspiraron con doña Lucía. Cuando Clara regresó del mercado con una bolsa de fruta, encontró la casa con globos de colores en las paredes, un mantel floreado y un pastel sencillo con glaseado de chocolate. La recibieron con un «sorpresa» que resonó como una declaración de amor. Por primera vez, celebraron su existencia sin que ella tuviera que hacer nada a cambio. La emoción se apoderó del cuerpo de Clara. Se sentó a la cabecera de la mesa, rodeada de sus hijos, su vecina e incluso algunas personas de la calle, a quienes apenas conocía hasta hacía unos meses. Fue una fiesta modesta, pero llena de calidez humana. Cada risa, cada abrazo, cada trozo de pastel compartido cargaba con el peso de todo lo que había superado. Al soplar la vela del pastel, una vela solitaria, torcida pero firme, no pidió ningún deseo. Dio gracias. Agradeció haber tenido el coraje de decir basta, por haber sobrevivido al abandono, a las exigencias y a la soledad, y sobre todo, por haber construido, con sus propias manos, una vida que ahora por fin sentía suya. Después de la fiesta, cuando todos se habían ido y sus hijos dormían exhaustos en sus habitaciones, Clara se sentó en el sofá mirando la pared amarilla. La frase de Marina seguía allí, un poco borrosa, por las manitas que habían intentado decorarla, con dibujos de flores y corazones. Clara sonrió. Pensó en cuántas veces, antes, había borrado sus propios deseos para encajar en las expectativas de los demás. También pensó en lo difícil, y a la vez liberador,
que era dejar de esperar un amor condicional, ese que solo llega cuando te anulas a ti mismo. Ahora, quería un amor completo, empezando por el suyo propio, para ella misma. Tomó un viejo cuaderno y empezó a escribir. No era un diario, sino una especie de carta para sí misma. Hoy me felicité, porque nadie más sabe lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí, porque luché en silencio, y es con dignidad que vuelvo a empezar. Las palabras fluían como nunca, como si cada frase fuera una piedra que se le quitaba del pecho. Clara escribía con la misma firmeza con la que apretaba tornillos en los motores, sabiendo lo que hacía. Con cada línea, reafirmaba algo que por fin entendía con claridad. Ya no necesitaba pedir para existir. Fin, vivía la vida al máximo. En las semanas siguientes, Clara notó que algo también había cambiado en sus hijos. Lucas empezó a ayudarla con las tareas del hogar espontáneamente, y Marina empezó a decir con frecuencia: «Mami, me encanta nuestra casa». Había una nueva paz en ese hogar. No una ausencia de problemas, sino una constante presencia de cariño. Clara se dio cuenta de que, al elegirse a sí misma, también estaba enseñando a sus hijos a elegirse a sí mismos en el futuro. Crecerían, sabiendo que el amor no se demuestra con sacrificios silenciosos, sino con la presencia verdadera, con respeto mutuo y con límites bien establecidos. Un día, Marina preguntó si podía traer a una amiga a jugar. Clara dudó un momento, aún con la inseguridad de no tener la casa perfecta, pero entonces miró a su alrededor: la pared amarilla, la mesa con huellas, el viejo sofá cubierto con una manta de flores, y sonrió. «Claro que puedes, hija. Esta casa es nuestra, y hay espacio para gente de 1950, ¿verdad?». Cuando la niña salió corriendo, saltando de alegría, Clara sintió algo que ni siquiera podía nombrar. Quizás era orgullo, quizás era libertad, o quizás simplemente la sensación de estar por fin en el lugar donde siempre debería haber estado. Un sábado por la tarde, mientras cambiaba el aceite del coche de un cliente en su patio trasero, Clara escuchó un cumplido inesperado. «¿Sabes lo bien que lo haces?». Era el señor Valdemar, uno de los vecinos más viejos de la calle, que rara vez hablaba con nadie. Observaba su trabajo con respeto, algo inusual en un entorno donde una mujer con las manos manchadas de grasa aún causaba extrañeza. Clara simplemente sonrió y le dio las gracias, pero en su interior se sentía reconocida, no por el cumplido en sí, sino por el hecho de que, ahora, reconocía su propio valor incluso sin él. Era bueno que la vieran, por supuesto, pero era aún mejor verse a sí misma con claridad. Al final de ese día, Clara llegó a casa sudada y cubierta de manchas, de aceite, pero sonriendo. Marina corrió hacia ella con una flor de papel en las manos, hecha en la escuela. «Para ti, mami, porque eres fuerte y feliz». Clara se arrodilló para abrazarla, sintiendo que sus ojos volvían a arder. Fuerte, siempre lo había sido, pero feliz. Esto era nuevo, esto era suyo. Se quedó allí, de rodillas, abrazando a su hija, respirando hondo, como si quisiera guardar ese momento en un lugar sagrado dentro de sí misma. Y allí mismo, en el suelo de la casa que había construido con tanto esfuerzo, Clara se dio cuenta. No solo había ganado, finalmente se había transformado. Unos días después, Clara recibió un mensaje inesperado de Isabela. No era una petición, ni una acusación. Simplemente decía: «Intento comprenderte. Quizás me he acostumbrado demasiado a tu fuerza». Clara lo leyó, lo releyó y respiró hondo. No respondió. No por orgullo, sino porque, en ese momento, ya no tenía prisa. Ya no era su trabajo arreglar los silencios ajenos. Si Isabela quería, podría encontrar el camino hacia ella. Pero Clara ya no caminaría sola hacia donde no la amaban. Ahora, su tiempo y energía estaban enfocados en quienes estaban dispuestos a estar con ella en verdad. El domingo siguiente, Clara se despertó temprano y preparó café para sus hijos. Aún quedaba mucho por hacer en casa: pintar paredes, arreglar pisos, comprar muebles, pero todo parecía menos urgente. Lo esencial ya estaba allí. Los tres se sentaron a la mesa, como una pequeña familia. Rieron, contaron historias y planearon el fin de semana. Y en medio de la conversación, Lucas dijo: «Mami, ¿sabías que este es el mejor lugar del mundo?». Clara rió, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió: «Lo sabía, porque aquí, hijo, podemos ser quienes somos». Esa noche, Clara pasó un rato observando la casa en silencio. Las tenues luces de la sala proyectaban suaves sombras en las paredes, y el sonido del televisor,
con sus hijos riendo de fondo, llenaba la habitación de una tranquilidad inusual. Tomó una manta, se sentó en el sofá y dejó que su cuerpo se relajara. Por primera vez en muchos años, no había urgencia, ni presión, ni dolor. Solo ella, sus hijos y el hogar que había construido con valentía, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión. Clara sabía que los desafíos continuarían, pero ahora había una diferencia esencial. Se reconocía a sí misma. Era por fin dueña de su propia historia y de un lugar en el mundo donde ya no necesitaba pedir permiso para ser feliz. 3 años después, la casa ya no era la misma, aunque, en el fondo, seguía siendo exactamente lo que siempre había sido, un símbolo de un nuevo comienzo. Las paredes ahora tenían nuevos colores, elegidos por Marina, quien había desarrollado un gusto peculiar por los tonos pastel. Lucas había crecido y había montado un pequeño banco de herramientas en el garaje para aprender de su madre. El patio trasero, antes vacío, ahora tenía macetas con hierbas aromáticas, flores improvisadas en latas e incluso una hamaca colgada entre 2 postes. Clara caminaba por todo esto con paso tranquilo. Seguía trabajando como técnica de mantenimiento, pero ahora tenía clientes habituales, un nombre respetado en el barrio y, lo más importante, libertad para decidir su propia rutina. La relación con sus padres no se había restablecido del todo, y quizá nunca lo estaría. Clara los veía esporádicamente, en encuentros breves y cordiales, sin resentimiento aparente, pero también sin la ilusión de que algún día serían lo que necesitaba en su infancia. Isabela, a su vez, oscilaba entre intentos de reconectar y distanciarse. A veces, enviaba mensajes más sinceros, otras veces, retomaba viejas manipulaciones. Pero Clara, ahora, sabía cómo protegerse. Había aprendido que el perdón no requiere una convivencia continua y que el amor propio incluye la valentía de decir, de ahora en adelante, no. Doña Lucía había fallecido meses antes, en paz, en casa, rodeada de vecinos que se habían convertido en su familia. Clara lloró como si hubiera perdido una parte de sí misma, pero también celebró la vida de aquella mujer que le había enseñado, sin grandes discursos, lo que era el verdadero cariño. En su honor, Clara colocó una pequeña placa en el jardín con la frase que se convirtió en su lema: «No naciste para cargar con el mundo entero». Era allí, en ese pequeño rincón de tierra, entre la lavanda y el romero, donde se sentaba por las tardes a escribir. Sí, Clara ahora escribía textos breves, recuerdos, historias de otras mujeres como ella. Decía que era la manera que había encontrado de asegurarse de que nadie fuera invisible. En la escuela, Marina hizo una presentación sobre su familia. Dibujó la casa, el jardín, el carrito de herramientas de su madre, y en el centro, una mujer con un gran corazón. «Esa es mi madre. Arregla coches y también arregla los días malos». Clara escuchó esto sentada entre el público, con el pecho oprimido y los ojos llenos de lágrimas. Ya no se trataba de mostrarle nada al mundo. Se trataba de ver, en los ojos de su hija, el reflejo de una mujer que sabía transformar el dolor en dirección y la ausencia en presencia. Su hija estaba aprendiendo a amar sin culpa, y ese era el mayor regalo de todos. Ese fin de semana, Clara preparó un pastel de maíz, la misma receta de Doña Lucía. Invitó a sus vecinos, amigos y clientes de toda la vida. La casa estaba llena, animada, con música suave y conversaciones cálidas. En medio de la fiesta, alguien comentó: «Esta casa tiene buena energía. Parece que nos abraza». Clara sonrió, miró a su alrededor y respondió simplemente: «Me abrazó primero, porque ahora lo sabía. No era solo la casa lo que se había construido. Era ella, Clara Souza, madre, mujer, mecánica y una persona completa».